Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Eliaira Rodríguez, soy investigadora de la Dirección de Energía y Ambiente de la Fundación IDEA y hoy les hablaré sobre el papel del fitoplancton en el cambio climático. Los seres vivos no solo se adaptan a las condiciones ambientales de la Tierra, sino que también participan y las influencian promoviendo cambios en la composición química de la atmósfera. Así tenemos el caso del papel que jugaron las cianobacterias, las cuales forman parte del fitoplancton, en la transformación de la atmósfera primitiva, la cual era estrictamente nóxica, a la atmósfera que conocemos hoy en día con oxígeno. La evidencia de esto la encontramos en los fósiles de los estromatolitos. Los organismos que actualmente soportan las comunidades estromatolíticas son estas cianobacterias y son ampliamente reconocidas como organismos que existieron hace al menos unos 3.500 millones de años. Estas son fotosintéticas oxigénicas, es decir, que al hacer fotosíntesis liberan oxígeno a la atmósfera y el incremento de este gas está evidenciado geológica y biológicamente que ocurrió masivamente hace 2.500 millones de años. Se tiene la extendida y equívoca creencia de que los bosques son los principales productores de oxígeno del planeta. Estas grandes extensiones conformadas por árboles y otras plantas cumplen un papel fundamental en la producción de oxígeno y la captura de carbono. La selva amazónica produce el 20% del oxígeno. Sin embargo, como vemos en esta imagen, nuestro planeta tiene dos pulmones, un pulmón verde conformado por la selva amazónica y otros bosques, y un pulmón azul, que es el que produce entre el 50 y el 85% del oxígeno atmosférico. El fitoplancton es el principal productor primario de los ecosistemas acuáticos, responsable de más del 80% del oxígeno de la atmósfera. O sea, ellos son los que están en ese pulmón azul, pues cubre en superficie la totalidad de los mares y océanos, además de ríos, lagos, lagunas y humedales de aguas continentales. Asimismo, al ser los principales productores primarios, son también los principales secuestradores del CO2 de la atmósfera, que junto con el óxido de nitrógeno y el metano constituyen los principales gases de efecto invernadero. Aunque nuestro planeta se llama Tierra, es el mar quien ocupa la gran mayoría de su superficie. Esta superficie marina recibe casi las 3/4 partes de la radiación solar incidente que llega al planeta. Nada más que por la enorme superficie, el intercambio de gases entre el mar y la atmósfera determina en buena forma el destino del CO2 procedente de las actividades humanas. Por lo tanto, los océanos son el principal reservorio de CO2 del planeta. Aproximadamente la mitad de las 450.000 millones de toneladas de CO2 producidas por el hombre ya se encuentran retenidas en los océanos. La captación de CO2 por el medio marino está condicionada por una serie de mecanismos diferentes, como lo son el mecanismo físico, el mecanismo químico y el mecanismo biológico. El mecanismo físico también es conocido como bomba de solubilidad y está controlado por la temperatura, siendo más efectivo en las altas latitudes con bajas temperaturas donde la solubilidad de gases en agua es mayor. Tenemos luego el mecanismo químico o bomba química, que se basa en la interacción de distintas formas de carbono inorgánico, por ejemplo los iones carbonatos y el bicarbonato. Y tenemos el mecanismo biológico o bomba biológica, que depende de la fijación fotosintética de carbono por parte del fitoplancton mediante la fotosíntesis. De este modo se consigue fijar carbono inorgánico en forma de materia orgánica, y buena parte de la cual es transportada a zonas oceánicas profundas mediante la sedimentación. Los organismos del fitoplancton podemos agruparlos en diferentes grupos funcionales con papeles diferentes. Tenemos el primero, que es el fitoplancton oceánico, y este se encuentra colonizando el 65% de la superficie del planeta, estando compuesto en su mayoría por organismos de pequeño tamaño, como los flagelados eucariotas, y pequeños procariotas, como las cianobacterias. Estos son organismos condicionados por la baja densidad de nutrientes de su entorno, por lo que viven a bajas concentraciones, y son obligados a mantenerse cerca de la superficie.
A pesar de su baja productividad, pueden ser responsables de casi el 30% de la producción primaria total de la Tierra, al ocupar una extensión tan extensa. Algunos grupos de organismos fitoplanctónicos oceánicos forman cocolitos que los recubren y que al estar formados por carbonato de calcio constituyen uno de los sumideros de carbono más importantes. El segundo grupo funcional es el fitoplancton costero, constituido mayoritariamente por microalgas eucariotas grandes como diatomeas, dinoflagelados y clorofisia, que habitan en las zonas en las que los nutrientes abundan. En condiciones favorables proliferan hasta alcanzar densidades elevadas formando las llamadas mareas rojas. Aunque solo ocupan poco más del 8% de la superficie total del planeta, en las zonas costeras podemos encontrar muchas de las áreas más productivas, contribuyendo con más del 12% de la producción primaria total de la Tierra, y que constituyen los lugares de las grandes pesquerías. El tercer grupo funcional es el fitoplancton endosimbionte en los corales. Se trata de un caso particular del fitoplancton costero que presenta unas características muy especiales. Son dinoflagelados de gran tamaño que viven como simbiontes dentro de los corales, son los zooxantelas. Dado que la supervivencia de muchos corales aparece ligada a su relación simbiótica con esta microalga, su papel en el cambio global puede ser muy relevante. Los grandes arrecifes de coral son con mucho las más ingentes obras del planeta, movilizando megatoneladas de carbonato de calcio. Así, aunque los arrecifes de coral y su fitoplancton simbionte solo ocupan un 0,1% de la superficie planetaria, su aportación al secuestro del CO2 es enorme. El último grupo funcional es el fitoplancton de aguas continentales. Además de los mares y océanos, aproximadamente el 1% de la superficie emergida del planeta está ocupada por aguas continentales, en los ríos, lagos, lagunas, estuarios y embalses. Estas aguas continentales soportan ricas comunidades de organismos fitoplanctónicos muy diversos, como las cianobacterias, las clorofisias y las diatomeas, y muchas de ellas son extraordinariamente productivas. Las aguas continentales contribuyen a la producción primaria del planeta mucho más de lo que corresponde a la superficie que ocupa. La fijación de CO2 por parte de organismos fitoplanctónicos no solo ocurre en ecosistemas naturales por los grupos funcionales ya vistos, sino que también ocurre en sistemas de cultivo de microalgas. Desde el punto de vista biotecnológico, cuando se cultivan microalgas para obtener biomasa seca o húmeda o los diferentes metabolitos de interés, también se puede contribuir con la mitigación del cambio climático a través de la reducción de la concentración atmosférica del CO2 y otros gases de efecto invernadero, tanto de forma directa como indirecta. Para tener una idea de la capacidad de captación del CO2 por parte de las microalgas, tenemos: una hectárea de plantas puede fijar 17 toneladas de dióxido de carbono por año. Igualmente, la misma hectárea, pero en cultivo de microalgas, puede fijar hasta 75 toneladas por año. Dicho de otra manera, se fijan 183 toneladas de CO2 por cada 100 toneladas de biomasa de microalga producida. No todas las especies de microalgas cultivadas tienen la misma capacidad para fijar el CO2, y en una misma especie inclusive se observan resultados diferentes dependiendo de las condiciones del proceso. Como se puede ver en esta tabla, para el género Spirulina, la fijación de CO2 varía bajo diferentes concentraciones de CO2 y entrada, y en este caso se usaron también diferentes sistemas de cultivo y diferentes condiciones de cultivo. Factores que se relacionan con el rendimiento en el proceso son la tolerancia de la especie a la concentración del CO2, el diseño del reactor para el cultivo, la intensidad y la cantidad de la luz, el fotoperíodo, la velocidad del flujo, la concentración de CO2 inicial, entre otros. Géneros de microalgas que toleran mayores concentraciones de CO2 son Esenedesmo, Spirulina, que es la que está en el caso de la tabla, y Chlorella. Por otra parte, en el uso de microalgas para el tratamiento de aguas residuales, tenemos que la alta concentración de nitrógeno y fósforo presente en la mayoría de las aguas residuales hace posible que se puedan utilizar como fuentes de nutrientes para la producción de biomasa microalgal.
y a su vez las microalgas juegan en el sistema un papel importante en la reducción de la DBO, la eliminación de nitrógeno y fósforo, la inhibición de las coliformes y la eliminación de metales pesados. El principal objetivo del tratamiento de aguas residuales es reducir significativamente la materia orgánica en términos de DBO y de QO y compuestos de nitrógeno y fósforo antes de descargarse en los sistemas de resección. El desarrollo sostenible de un sistema de tratamiento de aguas residuales debe ser tecnológicamente factible, respetuoso con el medio ambiente y económicamente viable. Durante muchos años, la mayoría de los esfuerzos para mejorar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales se centraron en obtener un efluente de buena calidad. Sin embargo, hoy en día se están considerando nuevos desafíos orientados a asegurar la sostenibilidad de estos sistemas en términos de su economía, viabilidad e impacto ambiental. En este contexto, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen factores clave. Estudios recientes han identificado que los sistemas convencionales para el tratamiento de aguas residuales son fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático y el aire, ya que producen dióxido de carbono, metano, óxido nitroso durante los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales y también se emite CO2 durante la producción de la energía requerida para la operación de las plantas. Basado en una huella de carbono de generación de electricidad de 0,421 kilogramos de CO2 equivalente por kilovatios por hora, el cual es el factor de emisión global de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la energía consumida para eliminar 1 kilo de nitrógeno y fósforo de las aguas residuales por sistemas de tratamiento convencionales generarían entre 2,8 y 3,4 kilogramos de CO2 equivalentes respectivamente. Tenemos entonces que el tratamiento de aguas residuales empleando microalgas tiene el potencial de operar con una huella menor en términos de consumo de energía y generación de gases de efecto invernadero en comparación con los sistemas convencionales para el tratamiento biológico de las aguas residuales. Considerando que la quema de combustibles fósiles provoca una mayor emisión de CO2, se requieren fuentes alternas de energías basadas en procesos renovables y sustentables, y el uso de biomasa derivada de microalgas representa una de las alternativas para la generación de energía en forma de biocombustibles, principalmente la producción de biodiesel, debido al elevado contenido de lípidos que algunas especies de microalgas pueden acumular. Algunas especies utilizadas en la producción de biodiesel son Botrococcus brownie, que es la principal. Tenemos también Scenedeh mudimorphus y Adunayella tertiolecta. Por último, tenemos la biotecnología de microalgas y la Fundación IDEA. En la Dirección de Energía y Ambiente de la Fundación de Estudios Avanzados IDEA, en el programa de investigación en microalgas, contamos con 12 cepas de microalgas. Todas y cada una de las mismas poseen potencialidades biotecnológicas, bien sea en la alimentación humana, en la producción de piensos para animales, en la acuicultura, como bioinsumos agrícolas, en el saneamiento ambiental, en la producción de biocombustibles, en la producción de metabolitos de interés en la industria petrolera, cosmetología, en medicina, en investigación y en salud, entre otros. Haciendo uso de esta, desarrollamos proyectos enfocados principalmente en la producción de alimentos para animales, la obtención de metabolitos de interés en la industria petrolera y el tratamiento de aguas residuales. Hemos obtenido resultados escalables y que pueden ser beneficiosos en la remoción del CO2 atmosférico y la reducción de emisiones de otros gases de efecto invernadero. Gracias a todos por su atención.